Mari Compuche, bienvenidos a una nueva clase de Mapuche Yael, del proyecto Xilcatun Tañimapu Aprendiendo de mi Tierra. Este es un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esta es la clase número 6, Cayu Troy, donde aprenderemos un poco de nuestra historia de la cocina mapuche, del ingrediente principal que vamos a preparar hoy día y vamos a ver una nueva receta. Les dejo con el video. Xilcatun Tañimapu Aprendiendo de mi Tierra, proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Módulo 6 o Cayu Troy, clase número 6. Contenido de la clase: Ñurriu, piñón, receta guiso de piñón. El piñón, denominado en Mapuzungún Ñurriu, es fruto del pehuen o araucaria, árbol declarado Monumento Nacional en 1987 para resguardar patrimonio ecológico y cultural. Tanto el árbol como su fruto tiene gran relevancia para la cultura pehuenche, gente del pehuen. Esta especie es endémica, cuya distribución natural se focaliza en la cordillera de los Andes, principalmente en las regiones del Biobío y la Araucanía. La maduración del piñón ocurre desde fines de marzo a fines de abril, periodo en que se inicia la cosecha. Este es un proceso ancestral de carácter familiar. A fines del verano, las familias mapuche pehuenche mantienen la tradición de subir a la cordillera de Araucarias a pie o a caballo, a las veranadas, donde se instalan de manera temporal para el pastoreo de animales y la recolección de piñones, madera y hierbas, descendiendo con todo el cargamento de frutos a sus lugares de residencia habitual durante las primeras nevadas. La cosecha de piñones se realiza usando palos y varas largas para botar las grandes piñas que caen desde las araucarias y que en este acto se abren, dejando a la vista los frutos que se almacenan en sacos. Para su conservación en la antigüedad se enterraban con cáscara bajo la nieve, resistiendo el paso del invierno y quedando nuevamente disponible en primavera. Usos. Este noble fruto ha sido la base de la cocina pehuenche, donde su uso ancestral se asocia a la elaboración de harinas, pan, catutos, sopas y mudai. Tiene una gran versatilidad por su sabor neutro, buena textura y plasticidad. Permite que el piñón se utilice como componente principal o acompañamiento en preparaciones dulces o saladas. Receta: guiso de piñones, ñurriu. Ingredientes: 100 gramos de carne de vacuno, 100 gramos de carne de cerdo, 100 gramos de carne de ave, 100 gramos de piñones cocidos, un vaso de vino blanco, cebolla, apio, perejil, coliflor, acelga, espinaca, morrón, sal y pimienta a gusto. Preparación: poner a saltear la cebolla con un poco de aceite, luego agregar la coliflor, las carnes y resto de verduras. Dejar cocer los ingredientes aproximadamente 15 minutos. Al final, agregar los piñones cocidos, rectificar la sazón, hervir por 5 minutos más y luego servir. Contenidos: próximo taller, módulo 7 o Reglé Troy, Poñú, la papa, y receta Yiwin Kofke. Bueno, aquí tenemos la mise en place para el guiso de piñón o guiso de ñurriu, así se dice en Mapudungún. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos apio y perejil picado, tenemos coliflor cruda, tenemos cebolla en juliana, tenemos morrón, tenemos acelga, espinaca, y aquí tenemos 3 tipos de carne. Tenemos carne de pollo, de cerdo y de vacuno. Aquí tenemos una taza de agua cocida, o podría ser también un vaso de vino blanco. Y aquí tenemos piñones, pero estos piñones ya los tenemos cocidos.
Entonces ahora vamos al proceso y elaboración de esta receta. Ya, lo primero que hacemos es poner a calentar un poco de aceite en este wok. Una vez caliente, agregamos la cebolla. Dejamos que se sofría. Cuando se comienza a ver transparente, ahí agregamos las verduras. Aún no ponemos sal ni ningún otro condimento o especia. Ahora vamos a agregar el coliflor o la coliflor. Como es un poco más dura en su cocción, por eso la vamos a agregar ahora. Vamos a agregar el morrón y agregamos las carnes. El resto de verduras. Aquí tenemos el apio, el perejil, esta es la selga. La selga está cruda, la espinaca también está cruda. Y dejamos un rato ahí hasta que comiencen a cambiar la textura las verduras. Todavía no le pongo sal, en un ratito más voy a poner sal, pimienta y los piñones. Pero ahora dejamos cocer un poquito. Como podemos ver, ya soltaron los jugos, las verduras, la carne se está cociendo. Mis piñones están cocidos, así es que yo los voy a poner unos 10 o 15 minutos antes, ya que están cocidos. Lo bueno del piñón es que el piñón no es ni dulce ni salado, entonces se puede incorporar tanto como a los postres como también a los guisos. Así es que vamos a esperar que se siga cociendo la carne y de ahí incorporamos los piñones. Yo ya le puse un poco de pimienta y un poco de sal. Así es que dejamos ahí unos 10 minutos más para agregar los piñones. Bueno, han pasado más de 15 minutos, la carne está casi lista, las verduras ya están más que cocidas y ahora en este momento le vamos a agregar los piñones. Los comenzamos a revolver para que se mezclen todos los sabores. Ahí lo dejamos unos 10 minutos que se mezclen el sabor del piñón con las carnes, los jugos de las carnes y de las verduras. Lo dejamos reposar y vamos ahora a presentar el plato. La receta terminada. Dejamos cocer y vamos a la última parte de la receta. Aquí está el plato terminado, el guiso de piñones o guiso de gnoulou. Espero lo puedan hacer.
puedan realizar esta receta y puedan compartirla con su familia. Muchas gracias por ver el video. Terminamos recién la receta, una preparación diferente donde rescatamos parte de nuestra cultura y aprendemos de ella. Espero que puedan preparar esta receta, puedan disfrutarla y me despido sin antes dejarlos invitados para el próximo video de Mapuche y Yael del proyecto Xilcatun Tañimapu. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video. Peucayá.